Hola chicos y chicas, aquí estoy yo, en una cámara, después de mucho tiempo. No, detrás de una cámara, o al frente de una cámara. Eh, Esto me trae como flashback de Vietnam, así, el trauma 2020, trauma 2021. Eh, bueno, la idea es explicar cómo trabajar un mapa conceptual. Vamos a utilizar un texto que no es de lo que tienen ustedes. Recuerden que ¿en qué consiste el trabajo? Consiste en mejorar el mapa conceptual original que ustedes hicieron eh, de los textos leídos, ¿ya? Así que van a, van a elegir, ¿ya? Van a elegir uno de los textos. Acuérdense que eran dos, están en el sistema, porfa, y van a realizar el mapa conceptual. Hoy día vamos a leer un texto que se llama El tarot y los símbolos, no recuerdo mal, que es bueno, es un análisis de la obra de Jung, ¿ya? Bueno, vamos a partir primero con bueno, con lo que es un mapa conceptual. Ah, uy, vamos, este no es. ¿Ven? Sí, tengo una. Ahí sí. Vamos a ver. Yo ya perdí toda la costumbre. Ya, ahí sí. Ya. Ya. Ahí sí. Ahí sí, 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 sí. Vamos a agrandar. Bien. Bueno, los mapas conceptuales en primer lugar son estructuras que nos permiten organizar la información, ¿ya? Eso significa que nosotros debemos seleccionar ciertas ideas breves, es decir, como dice el nombre, mapa conceptual. Es un concepto. Los mapas conceptuales, que vi en muchos casos, no eran exclusivamente conceptos, eran párrafos, eran oraciones, el tema tenía todo el título. No, los mapas conceptuales son muy sucintos. ¿No? Uno, dos, máximo tres palabras. ¿Por qué? Porque primero tenemos que entender qué es un concepto. Eh, y creo que, pucha, si mal no recuerdo, me perdonarán si es que ya se los repetí. Pensemos en el concepto de, no sé, coffee, en inglés. Ya, coffee. Aprovechando que tengo acá mi tacita de café. Coffee. Coffee, café, es el líquido, ¿cierto? Bueno, realmente es el grano. Ya, es el grano. Ese es mi concepto. Ahora, vamos a sumarle otro término. Coffee break o pausa para el café. Ahí tenemos. Si yo separo pausa, es parar, ¿cierto? Tan simple como eso, es parar. Una pausa frente al semáforo, una pausa cuando estoy corriendo, una pausa para tomar aire, una pausa para pensar las cosas, puede ser para mucho. Pausa. Pero cuando yo digo pausa para el café, o en inglés, coffee break, mi imagen mental es completamente distinta. Completamente distinta. Coffee break implica una definición específica, que es la pausa que se hace en una presentación o en una situación formal para tomarse un refrigerio. Así. Entonces, cambia. Unimos dos conceptos, como digo, que por un lado café, que podemos pensar que es el grano, podemos pensar que, como decía, es la bebida,
Podemos pensar que es el color también, pero como en este caso lo dijimos en inglés, coffee, asumimos que inmediatamente la bebida. Y tenemos otra palabra que es pausa. Como decíamos, también puede asociarse a simplemente el hecho de detenerse. Cuando las unimos, coffee break, pausa para el café, nos remontamos a esa típica mesita con un montón de sanguchitos, café, té, juguito, y que implica que hay pues, es un intermedio en una serie de exponencias, en un seminario, puede ser en presentaciones de tesis seguida, lo que sea. Pero mi imagen es muy distinta. Incluso el coffee break no es solo café, incluye muchas cosas más, muchos alimentos más. Bueno, depende del presupuesto. Así que, ¿qué vendría a ser un concepto? Concepto es todo aquello que yo asocio a una definición específica, ¿no? Que me genera, digamos, una imagen, una huella mental. Entonces, no podemos entender concepto igual que palabra. Por ejemplo, vamos a para el café, para, es una palabra, pero no me asocia o no me genera ninguna idea en específico. Me generan asociaciones o una relación entre palabras. Ya llegó este gato pesado. Ya, sorry, si de repente lo escuchan gritar o me escuchan, bueno, ahí se fue. Hacer caos. Caos. Es él siendo tan especial. Bueno, bueno. Entonces, primero partir por la idea de concepto, ¿m? Porque también vamos a encontrar otros tipos de mapas que se llaman los mapas mentales. Los mapas mentales también utilizan el concepto, pero son más libres. De hecho, estos son los que tienen forma de una neurona. Y por lo general se acompañan con imágenes para hacerlo más dinámico, más didáctico. Son neuronas, así como esta palabra, de hecho, los mapas mentales son guías para cómo mi cerebro fue generando relaciones entre ideas distintas. Tiene una función de repente hasta más creativa, más para apertura de las ideas, a diferencia del mapa conceptual, que también me puede servir por lo mismo, pero es mucho más estructurado, porque busca inmediatamente establecer relaciones lógicas. Y como aparece ahí, jerárquicas. Como aparece al principio, los mapas deben expresar una relación jerárquica en la que los conceptos más inclusivos figuran en la parte superior. ¿A qué nos referimos con conceptos más inclusivos? Conceptos amplios, conceptos que yo puedo seguir especificando. Y vamos haciéndolo cada vez más concreto. Los conceptos más inclusivos pueden ser abstractos. Por ejemplo, hablar del amor. Hablemos del amor. Eso es un concepto inclusivo. Porque ¿qué puedo hablar del amor? ¿O qué conceptos puedo asociar al amor? Puedo asociar el concepto de pareja, de relación, de traición, de celos, de obligaciones, de matrimonio, de amor romántico, tipos de amor. Tenemos el amor romántico, el amor caballeresco, eh, el amor tóxico, el amor dependiente. Puedo hablar del amor en la literatura, puedo hablar del amor en el cine, y ahí cada vez ha sido representado en distintas, se representa o ha sido representado en cine, literatura, pintura, y ahí vamos cada vez haciéndolo un poquito más específico. Ahora, vamos a llegar a un nivel de concreción en donde ya no podemos seguir agregando nuevas ideas. Van a ser los ejemplos, ¿ya? Los ejemplos.
como decía, decimos, representado en distintos medios. ¿No? Se representa en el arte, tipos de arte, cine, pintura, escultura, qué sé yo. Entonces, digamos, la pintura. ¿No? Una pintura que, que muestre o que represente una idea del amor. Y pongo el beso de Klimt. Para los que no lo ubican, es esa pintura donde hay dos personas que parecen que están flotando en un mar amarillo, con muchos cuadritos. Linda, muy linda. O en el arte, no sé, La Dama de las Camelias, de Alexandre Dumas, hijo. Hay representaciones. Pero no puedo seguir agregando más datos, ¿no? Porque ya llegué a un objeto específico. Llegué a la novela, por ejemplo, ¿no? Que es mi área. Si pongo La Dama de las Camelias, cuando yo si empiezo a agregar más ideas sobre ese texto, dejo de hablar del amor y abandoné mi concepto original, porque ahora ya no voy a hablar del amor, voy a hablar del libro que se llama La Dama de las Camelias. Voy a hablar de su autor, voy a hablar de la época, de su temática, de los personajes, pero, como digo, dejo de hablar del amor. Entonces, por eso nosotros no podemos seguir especificando los ejemplos. No podemos seguir especificando cuando ya llegamos a un lugar o establecemos una fecha. Porque si pongo así, esto sucedió en 1949. 1949, año en que pasaron miles de cosas, no recuerdo porque no me sé todos los años de la historia. Pero bueno, entonces voy a hablar del año 1949 y no del tema principal, que probablemente fue un hecho específico de ese año. ¿Ven? O sea, ahí vamos partiendo. ¿Eso qué significa? Como es una estructura, tenemos conceptos incluidos e inclusores al mismo tiempo. Es decir, el concepto incluido es el que va de bajito, lo que va en los niveles intermedios. Es decir, cada vez que yo, después de mi cuadrito original, de mi concepto original, sigo agregando conceptos, esos conceptos están incluidos en el concepto inicial. Y así sucesivamente mientras voy bajando. Y ese mismo cuadrito que está incluido en el concepto, si le agrego un nivel más, ¿qué pasa? Va a ser un inclusor, ¿ah? Porque también tiene nuevas ideas. Bien. Bueno, esto ya lo dije en el tema de concreción, es decir, ideas abstractas, y abstracto no nos vamos a referir exclusivamente a que algo que flota, como decía recién, el odio, el amor, los sentimientos, no, que nos observan, abstracto porque tienen una definición muy, muy amplia, en ese sentido de que no sean concretos, a diferencia si yo digo Arturo Prat tiene una definición muy concreta, si lo pongo en la guerra del Pacífico, por decir algo. Bien. Y otra cosa muy importante que aparece ahí, que no pueden repetir conceptos. No se puede, ¿ya? Prohibido, pecado, porque la función del mapa conceptual también es sintetizar. Es sintetizar la información que ustedes están leyendo. Entonces, no tiene sentido volver a agregar más conceptos y hacerlo aún más complejo, más grande cuando no es necesario. El mapa conceptual es una ayuda visual. Yo miro el mapa, yo miro el esquema que acabo de crear y tengo un acceso rápido a los conceptos más importantes de un texto. De un texto que puede tener de una página a 20 páginas o más.
Depende ahí de su nivel de concreción, depende también del interés, ¿sí? Del interés que ustedes tengan. Es decir, acuérdense que nosotros hablábamos en clases que cuando nosotros leemos debemos tener un objetivo. ¿Por qué estoy leyendo? ¿Qué información me interesa sacar de este texto? Entonces también, en base a nuestros objetivos, nosotros vamos a generar un mapa para mí, es decir, un mapa específico. Y que si nos ponemos a compararlo con el mapa del compañero, probablemente sean muy distintos o lo hayan estructurado de manera distinta. Ahora, si todos tienen la misma finalidad, tampoco esos mapas van a ser iguales, pero probablemente se van a dar cuenta de que están repitiendo conceptos, si se comparan, o que están teniendo estructuras bastante similares, ¿ya? Pero, insisto, es una ayuda visual, es una síntesis, no podemos repetir conceptos, no podemos escribir párrafos ni oraciones porque debe ser rápido. Y yo veo, ya, listo. Si lo usamos como una herramienta de estudio. Palabras enlace. Bueno, las palabras enlace son estas pequeñas palabritas que van uniendo los cuadros, los conceptos. Nunca pueden haber conceptos entre sí. Como dice, solamente verbos, artículos, preposiciones, conjunciones. Un concepto es un sustantivo, un nombre, ¿ya? Vamos a hacer ahí una rápida ayuda de memoria. ¿Qué es cada uno de estos elementos? ¿Qué es un verbo? Una acción. Un artículo, una partícula que me ayuda a mí a definir algo. Tenemos el, la, los, las, un, uno, unos, unas. Las preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones? También son partículas que se colocan antes de un determinado concepto o, ¿sí?, para generar relaciones de sentido. Las preposiciones que nos hacían repetir a, ante, para, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, sin, según, sobre, tras, durante, mediante, y no me acuerdo cuál más hay. Hay algunas que se han otras que se van a agregar, pero bueno. Tenemos esas, y como digo, me agregan sentido. ¿En qué orden? Por ejemplo, a es una preposición de movimiento o de dirección. Voy a la casa. Movimiento. Y la me indica que estoy hablando de una casa en particular. Voy a una casa. Voy a llegar a una casa, no sé cuál, pero es como, si estoy de viaje, tengo que ir a un hotel. No sé cuál, me da lo mismo, pero tengo que llegar a uno. Muy distinto si yo digo, voy al hotel. Ya tengo un hotel. Pero uno, el a me agrega ese sentido de lugar, de dirección, el artículo, la especificidad. Luego vienen las conjunciones, que las conjunciones me generan relaciones entre oraciones, entre frases, a veces entre palabras, que hablan de relaciones de adición, de contraposición, ¿qué más? De distribución, el y, además, sin embargo, pero, más, aunque, es decir, o sea, separado, por favor, porque lo he visto tantas veces, escrito como o sea, y entre comas. Aprovechando de pasar ortografía. Ya. Pero no conceptos. Y conceptos decíamos que son los sustantivos, o por lo general se asocian los sustantivos, que son los nombres de las cosas. Y nuevamente, lo que les decía recién, que ejemplos o nombres propios se sitúan en el último lugar. ¿Ya? Hasta ahí llego, no lo sigo explicando porque si no se me escapan los enanitos para el monte y empiezo a hablar de otro tema. Mi mapa conceptual va a tratarse de otra cosa. Y la pluralidad de mapas conceptuales. Así que vamos a tener distintos
mapas. ¿Cuál es la función de estos mapas? Pues estimular la creatividad porque hay una asociación libre de ideas. No hay un mapa conceptual único para cada texto. Lo que les decía recién, depende de sus objetivos, depende del enfoque, depende de sus asociaciones, depende de cómo trabaje ahí su cerebrito. A planificar las tareas, como no solamente nos va a ayudar en la lectura, de repente tenemos mapas conceptuales que nos pueden ayudar para redactar un texto, qué es lo que yo quiero colocar. Voy a hacer un mapa conceptual, estos conceptos me interesan y esto voy a hacer la subordinación o esta va a ser la jerarquización. ¿Cómo se relacionan los conceptos? A veces, si nosotros nos confiamos solo en la memoria, y es lo que pasa a veces en el tema de las presentaciones, cuando les hacen preguntas al final. ¿Qué es lo que hacen? Se memorizan todo, ya están al frente, se saben todo de memoria, les sale medianamente bien. Soy súper criticona con eso. ¿Ya? Así que medianamente bien, sobre todo cuando en memoria, nunca sale bien, porque siempre están como rígidos. Pero bueno, ya me estoy desviando. Ya. ¿En qué quede? Así, ¿cómo se relacionan? Ya terminan de disertar y le hacen una pregunta. ¿Qué relación tenía tal tema con este otro aspecto? Y mueren. ¿Mm? Mueren. ¿Por qué? Porque memorizamos, como digo, toda la información de manera lineal y el mapa conceptual, si bien es jerárquico, no necesariamente es lineal. Puede generar muchas relaciones. ¿Mm? Muchas relaciones, o sea, veo cómo este concepto se vincula con el otro. Comunicar ideas de forma ordenada, obviamente si es jerárquico, tomar apuntes, lo que sea, nos sirve para estudiar, para tomar la lectura, lo que les decía recién, me aclara las ideas, porque estoy tomando los conceptos más importantes y quizás de allí puedo enfocarme solamente en eso y dejar de lado de repente explicaciones, anécdotas, ejemplos, argumentos que a veces pueden ser distractores. Poco espacio. Por eso es una ayuda visual, porque yo veo el mapa conceptual y como que ¡pah! La memoria. Ah, verdad, esta era la relación, significaba tal esto. Me obliga a pensar qué significa, me obliga a pensar en el concepto, su significado y cómo ese significado tiene relación con el otro concepto. Y para eso también están las palabras enlace, que se me había ido a decirle. Son necesarias, porque, por ejemplo, yo, que me puse a explicarle las relaciones de sentido recién con qué significa el A, por qué hay un conector de distribución, porque hay un conector de adición, porque se puso un verbo en específico, porque me cambia todo el sentido, lo que decía, no es lo mismo decir ir a la casa que ir a una casa. Y cuando no aparecen, esas ideas o esas palabras enlace, yo no sé cuál es la relación. Puede ser que dentro del texto los conceptos que ustedes colocaron tenían una idea opositiva, es decir, eran ideas contrarias. Pero a mí eso no me aparece en el mapa conceptual que el alumno o la alumna hizo. Entonces yo no sé cuál es la relación. No sé si es una explicación, no sé si es no sé, es un ejemplo, no sé si es una variación, una subdivisión, no tengo idea. Y probablemente el que hizo el mapa conceptual, claro, va a saberlo, pero si estamos hablando de memoria a corto plazo y largo plazo, quizás a largo plazo cuando quiera retomar ese mismo plano, o perdón, mapa, no tengo idea. O no les sirva quizás para estudiar a otro compañero si es que se hacen ahí sus trueques de apuntes. Necesito esas palabras enlace. Entonces es importante que en el trabajo que ustedes realicen
las palabras enlaces estén presentes. ¿Ya? Bien. Quería mostrarles algo. Esperen un cachito. Voy a poner esto y tomar un trago largo de café. Ahí sí. Bueno, como decía, tenemos distintos tipos. Y aquí vemos los conceptos, cada uno en su cuadrito, las palabras enlaces. Mapa conceptual es una, que es muy distinto a puede ser una, o no sé, es la estrategia. Cada uno me cambia totalmente el sentido. El es una me implica que hay más, que no es la única. Si me digo es la, estoy diciendo que es la única o que quizás es la más importante, la que me genera mayor aprendizaje. Por eso cambia el sentido con esta frasecita. Sus, ahí tenemos un pronombre posesivo, estrategia, sus elementos, sus características, son. Conceptos, proposiciones, palabras clave, impacto visual, jerarquización, simplificación. Y de ahí tenemos otro mapa conceptual, probablemente un texto más extenso, en donde tenemos muchos más conceptos, pero sigue siendo jerarquizado, ¿ya? Y lo interesante es que tiene muchas más relaciones. Fíjense, en estas son todas relaciones simples. Baja, 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 baja. Listo. En cambio, en este mapa tenemos relaciones más complejas. ¿Qué quiere decir? Que aquí quien creó este mapa tuvo que pensar mucho mejor dónde colocar el concepto. Veamos este, por ejemplo, porque este se une a conceptos y se une a proposiciones que están estructuradas jerárquicamente. ¿Qué pasa si esto lo hubiese colocado acá, solamente en proposiciones? En vez de enlaces cruzados, hubiese puesto enlaces cruzados en este lugar. Así, acá hay. Creo que ahí sí se ve. Tenemos estructura jerárquicamente, bla, 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 ya. Enlaces cruzados lo hubiésemos puesto acá, en estructura jerárquicamente y viceversa. Entonces hubiéramos tenido, o probablemente que hubiera dicho la persona, chuta, está lejos y se relacionan. Voy a tener que repetir el concepto y no es la idea. Por lo tanto, lo coloca entre medio de ambos. Pero hay que ahí saber cómo organizarlo, hay que saber darle una buena estructura, cosa de que evitemos esa repetición innecesaria de conceptos. Bien, eso era lo que les quería mostrar. Ahora vamos a pasar al texto, ya déjenme buscarlo, quiero... Alguien, por favor, mientras tanto, pone música de ascensor. Yo pondría, para ser sincera, pero no tengo... No se escucha, sino que pondría el Spotify con todo su potente anuncios reggaetoneros. Bien, este es el texto de Sally Nichols, Jung y el tarot. Ya no estoy compartiendo, se me había olvidado. Ahí está. Vamos a agrandar. Bien, tiene 525 páginas, las vamos a leer absolutamente todas. Así que van a tener un video como de 40 horas. Bien.
empecemos. Ahí tenemos el tarot. Agradecimientos, el prólogo. Vamos a leer el prólogo. ¿Ya? No tengo tiempo, nadie tiene tiempo para leer todo. Vamos a leer el prólogo. Obviamente lo vamos a leer en conjunto, es decir, yo lo voy a leer en voz alta, espero que ustedes lo lean conmigo. No sé si esto se podrá agrandar más. Creo que sí se ve. Bueno, si están en el computador lo van a poder ver. Desde el celular uno con... Y está complejo. Ya. Dice, los inquietantes naipes que integran el tarot han sido objeto de diversos enfoques. Primero que todo, ¿cómo se llama el texto? Jung y el tarot. No nos olvidemos de eso. ¿Ya? Entonces, por ahí ya vamos haciendo algunas anotaciones, vamos haciendo ahí como algunas presuposiciones, como decíamos, hipótesis respecto a la lectura. Los inquietantes naipes que integran el tarot han sido objeto de diversos enfoques. El más frecuente los considera como un artefacto adivinatorio. El más inquietante los reconoce como páginas del legendario libro de Thoth, dios de la sabiduría, contador de estrellas, inventor de la escritura, maestro de las palabras, de poder y de su correcta pronunciación. La primera tendencia ha producido una lamentable literatura consistente en manuales plagados de recetas para leer la aventura. La segunda abunda en confusas especulaciones esotéricas, que casi siempre encubren ideologías discutibles. El presente libro no incurre en ninguna de estas vulgaridades, sin, no obstante, renunciar a ambos enfoques. Ya tenemos de plano de qué se nos va a hablar. Ya se nos dijo. ¿Y qué sería? ¿Qué creen ustedes? Adivinen. Quienes ven en el tarot el libro de Thoth, que no es otro que Hermes Trismegisto, personificación del discurso divino, recurren a una metáfora que que expresa la convicción de que sus símbolos son portadores de conocimiento. La cosa se complica cuando se trata de determinar en qué consiste tal conocimiento. Rosacruces, aficionados a la cábala, teósofos y ocultistas de diversas tendencias presintieron en esta baraja un posible modelo del universo. No me refiero a un modelo intelectual que propende a una explicación, sino más bien a una construcción simbólica que apunta a una toma de conciencia. En este sentido, conocer no implica disponer de una teoría o de un conjunto de informaciones, sino ante todo devenir consciente y así transfigurar la existencia. Sally Nichols apuesta por esta concepción, sin tener que asumir los riesgos de una metafísica, modelo que descubre en el tarot no es otro que el despliegue mismo de la vida anímica, y para ello apela a un lenguaje hermosamente diseñado a tal fin. La psicología de Jung. Bien, entonces vamos ya viendo, como les decía, un orden. Van a perdonar, pero soy súper poco tecnológica, así que yo voy a ir anotando en un papel, mientras tanto, las ideas. Pero ya sabemos de qué se va a tratar el texto, en una sola palabra. Y espero ahí que, como los niños cuando veían Dora la Exploradora, estén diciendo la palabra. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está? Y sea la respuesta, el tarot. ¿Ya? Nada más. ¿Decimos? Ese va a ser nuestro concepto. Y esta va a ser mi pregunta. ¿Funciona este lápiz? Sí, funciona. Entonces, no se rían de mi letra, porque va a estar bastante fea. Bueno, ya la conocen en la pizarra, pero igual, por si acaso. Entonces tenemos el tarot. Eso ya se nos dijo desde el primer párrafo. De hecho, se nos ha dicho desde el título. Ahora,
¿qué más se nos ha dicho? Se nos ha dicho que se va a hacer un análisis del tarot. ¿Qué es el tarot? ¿O qué perspectiva se ha visto? Y por un lado, al principio nos dice que el tarot ha sido objeto de distintos enfoques, ¿no? Por un lado. Entonces, podemos hacer también, acá, vamos a ir anotando algunos conceptos que nos van pareciendo importantes, ¿ya? Entonces, primer concepto, tarot. Luego, otro concepto que pueda parecer importante, yo lo voy a decir desde mi perspectiva, ¿ya? Que acá dice, el presente libro no incurre en ninguna vulgaridades, sin, no obstante, renunciar a ambos enfoques. Enfoque. Que el tarot ha sido estudiado desde diversos enfoques. Entonces, eso es otro concepto importante. Diversidad de enfoque. ¿Cuáles son esos enfoques? Y uno era como lectura de la suerte, dice. La primera, aplicación ornamental en literatura, en manuales plagados de recetas para leer la aventura. Entonces, uno de esos enfoques es la suerte, como manual para leer la aventura. Todavía no estamos buscando conceptos tan específicos, solamente estamos viendo ideas que puedan ser importantes o interesantes. Y en la otra es la segunda, en confusas especulaciones esotéricas, que casi siempre encubren ideologías discutibles. Entonces, y el otro son especulaciones esotéricas. Ahí tenemos otra idea. Luego decía que nos ven el tarot como el libro de Thoth. El libro de Thoth se repite, o sea, lo dijo en el primero y lo dijo ahora. Fijémonos también cuando repiten mucho algo. En este caso, como es tan específico, nos puede servir solamente como un ejemplo. ¿Mm? ¿Un ejemplo de qué? De manual para leer la aventura. Bien, sigamos. La cosa se complica cuando se trata de determinar en qué consiste tal conocimiento. Rosacruces, aficionados a la cábala, los teósofos, ocultistas de diversas tendencias, presintieron en esta baraja un posible modelo de universo. No me refiero a un modelo intelectual que propende a una explicación, sino más bien a una construcción simbólica. Interesante el tema del símbolo. Que el tarot puede ser una construcción simbólica que apunta a una toma de conciencia. En este sentido, conocer no implica disponer de una teoría o de un conjunto de informaciones, sino ante todo un devenir consciente, y así transfigurar la existencia. ¿Qué se nos dice del tarot en este párrafo, o hasta el momento? Que, porque antes hablaba de símbolos, la comisión de sus símbolos, construcción simbólica, la repetición, y se habla de conocer, es decir, lo que le decía yo con el tema de las palabras, de los signos, nosotros solo conocemos las cosas a través de una mediación. Entonces, este símbolo es para conocer, el tarot nos sirve para conocer. Y de hecho, quien escribe el prólogo, los pone ahí entre comillas. ¿Sí? No todas las comillas pueden ser importantes, pero en este caso, si nos damos cuenta por el contexto y hacemos una inferencia, hace relación a cómo nosotros conocemos el mundo a través de los símbolos que nos otorga el tarot. Entonces, como no podemos poner verbos, nuestro concepto aquí sería el conocimiento.
¿Qué es lo que se ha buscado a través de estas eras? El conocimiento. Acá. Sally Nichols apuesta por esta concepción sin tener que asumir los riesgos de una metafísica. El modelo que descubre en el tarot no es otro que el despliegue mismo de la vida anímica. Y para ello apela a un lenguaje hermosamente diseñado a tal fin, la psicología de Jung. Interesante el concepto de vida anímica, para mí. Puede afirmarse un poco en broma que Jung no era tanto un psicólogo preocupado por temas del ocultismo, conocidas son sus obras sobre alquimia, gnosticismo, teología, etc., sino más bien un ocultista disfrazado de psicólogo. Nos repite a Jung, así que vamos a anotar su nombre. Obviamente está dentro del título, así que debería ser importante. Con ello, se alude al hecho de que su pensamiento reformula una visión muy antigua, perenne, a través del lenguaje contemporáneo. Él mismo sostenía que la verdad eterna necesita del lenguaje humano, que varía con el espíritu de la época. Nos está explicando acá el pensamiento de Jung. Entonces, quizás esto no sea relevante. No es que no sea importante para entender el resto del texto, o para entender la explicación que se nos va a dar. Pero no va a resultar irrelevante porque nuestro concepto es el tarot, no es Jung. Entonces, esta información la podemos ir sacando. Dice, una de las tesis fundamentales de Jung es que en el alma hay un proceso autónomo, independiente de las circunstancias, que aspira a una meta, al que denominó proceso de individuación. Así nos encontraríamos con dos sujetos de la existencia. Ahora ya estamos viendo específico. Estamos hablando del cómo uno se va quizás conociendo, ese proceso de individuación. Así nos encontramos con dos sujetos de la existencia, por una parte el sujeto consciente, el yo, más o menos diurno, y por la otra el sujeto integral de tal proceso autónomo, con el cual el yo puede cooperar o luchar y al que habitualmente desconoce. A este segundo sujeto, Jung lo llamó sí mismo. Esta concisa exposición, errónea por su misma brevedad, destaca un factor dramático en el desarrollo de la existencia. El pensamiento de Jung es la explicitación y aproximación a este drama íntimo, que si bien compromete la faceta consciente de la personalidad, acaece en gran parte más allá de sus fronteras, en esta región misteriosa llamada el inconsciente. Es por ello que el proceso de individuación no se expresa por conceptos que atañen a la conciencia, sino por símbolos que abarcan tanto a la conciencia como el inconsciente. Y aquí se hace la relación con el concepto de construcción simbólica y de símbolos. También podemos anotar en vez de construcción simbólica el término símbolos. Recuerda, todavía no estamos armando el mapa, solamente estamos anotando ideas. Símbolos, porque dice acá, no se expresa por conceptos, sino por símbolos. ¿Qué cosa? El proceso de individuación. Entonces, ahí tenemos una relación. Entonces, es un concepto que ya habíamos seleccionado y al cual se le está agregando otro. Entonces, proceso de individuación es importante. Vamos a agregarlo. Y este proceso de individuación también tenía otro concepto asociado, que era por el sí mismo. Dice, el yo puede cooperar o luchar. El segundo sujeto lo llama el sí mismo. Sally Nichols, utilizando el lenguaje de Jung, adivina en el despliegue del tarot una especie de mapa de este viaje interior en el cual todos nos hallamos embarcados. El mismo Jung consideraba que su pensamiento reformulaba la problemática que tanto obsesionó a los alquimistas. El libro de Nichols, al recurrir a Jung, no deja de vincularse así con Hermes Trismegisto, patrono de la alquimia, y sí, como bien señaló Bachelard, con su escala de símbolos. La alquimia es un memento para una orden de meditaciones íntimas. El tarot
se revela como un ordenamiento simbólico sorprendentemente adecuado para tan amorosa meditación. Entonces, aquí se nos está explicando la relación entre el tarot y la psicología de Jung. Ahora, si es que les interesa, no es que se esté validando el tarot como realmente un artefacto adivinatorio, mágico, para nada, sino que nosotros a través de estos símbolos vamos desatando el inconsciente. Vemos ideas, ¿ah? Que probablemente en un estado consciente no, o del subconsciente. Pero Rafi, no, suelte. ¿Qué es que me quedé? ¿Más estas interrupciones del menino? Ahí está. Que el mismo, de repente, si se han ido a leer las cartas en algún minuto, quizás digan, ¡oh, verdad! Sí, tiene razón con esto, no lo había visto de este modo. Vamos revelando como ciertos miedos, ciertas expectativas, que es como interpretamos el símbolo, y que nada tienen que ver con la adivinación, sino que más vienen con nuestras propias representaciones internas de quiénes somos, o que nos ayudan a tomar en cuenta aspectos que pasamos por alto en el día a día, no de futuro, no un tema de futuro, pero sí que nos pueden ayudar. Es decir, si yo me conozco mejor en este proceso de individuación, si yo me conozco mejor, puedo tomar decisiones a futuro. Por ahí se relaciona, pero bueno. Entonces el tarot se revela como un ordenamiento simbólico. Nuevamente, entonces era importante el tema del símbolo. Ahora, nosotros lo estamos haciendo en una primera lectura, porque, bueno, yo ya he leído el texto. Probablemente en la primera lectura ustedes quizá hay muchas cosas que se les pasen por alto, y es normal. Sigamos. ¿Qué hay de la adivinación? Si por tal entendemos no tanto la predicción de acontecimientos como la comprensión del destino, entonces la adivinación no consiste sino en la revelación del proceso alquímico. En efecto, ya Heráclito afirmó en el siglo V a.C. que el carácter ethos es para los hombres su destino, el daimon. Presiento aquí la misma convicción que llevó a escribir en la entrada oracular al oracular templo de Apolo en Delfos la máxima: conócete a ti mismo. El ethos se repite, vamos a anotarlo entonces. El ethos, el ser, es el genio configurador del destino. Yo desconfío. Entonces, el destino o el daimon, como aparecía antes. Conocer el propio destino implica reconocer la propia índole. La psicología entera de Jung aparece como la dilucidación de este acerto, porque si en la existencia nos hallamos comprometidos en un proceso anímico autónomo que tiende a una meta, esta constituirá nuestro destino. Y los acontecimientos, que no son sino las situaciones a través de las cuales discurre nuestro viaje, solo devienen transparentes una vez comprometidos como tales. Las imágenes del tarot no significan personas, cosas o acontecimientos, sino que proyectan. Interesante ese concepto, podríamos anotarlo también. El tarot proyecta. Entonces hablamos de proyección. Proyecta a las personas, cosas y acontecimientos dentro del contexto de la ineludible odisea anímica, mi ánimo. De ahí que pueda afirmarse que cuando se consulta el tarot, no son las cartas lo que hay que leer, lo que debe leerse es la propia vida. Los símbolos no se resuelven en situaciones, sino que sugieren el significado de las mismas. Pues ellos recogen lo que hay más inmediato en la experiencia básica, que es siempre nosotros mismos, nuestras pasiones sordas, nuestros deseos inconscientes, para destilarlo en comprensión, esto es, en conciencia. Conocimiento, antes hablamos, comprensión, al menos yo lo relaciono con comprensión. Igual
voy a tener ese concepto. Comprensión, como decíamos. Conciencia. Es decir, ser conscientes. En este sentido, el libro de Salinicos abarca la faz adivinatoria del tarot, que es corolario de su vertiente meditativa. Medio de autoconocimiento, de descubrimiento del etos, el tarot es por lo mismo un medio de adivinación, de reconocimiento del daimon, que orienta el viaje del que somos, a menudo sin sospecharlo, punto de partida, transcurso y meta. Nikos abarca ambas dimensiones con elocuente brillantez. Si su claridad y su lenguaje coloquial son de agradecer, no lo es menos su enfoque, el cual, eludiendo las exageraciones y las supersticiones que amenazan a toda aproximación al tarot, nos ayuda a reconocer la riqueza de sus símbolos y con ello a conocernos a nosotros mismos. Bien. Podemos agregar otros conceptos, ¿ya? Que a ustedes les hayan parecido interesantes o importantes. Por ejemplo, pueden agregar el término ahí, el término del inconsciente, que lo menciona, lo voy a anotar acá por si acaso. ¿Qué más? Claro, sujeto, el yo, diurno. El etos, esa idea de perenne. Bien, bueno, yo me quedo con eso. Se me cayó la tapita. Voy a mostrar un menú para que no crean que estoy chamullando. Ahí. Se ve, no se ve, no se ve, no sé. No quiero mostrar el caos. Ahí, al lado de mi cara. Como que todo lo borra. Si no es una cara, esto lo borra. Ya, ahí, algo se ve, algo se ve. Bien. Entonces, voy a tratar de hacer esto. Voy a darme una pausa. Y voy a armar un mapita conceptual. ¿Ya? Nos vemos en 0 segundos porque es la magia de la tecnología.